La psicología social es la rama de la psicología que estudia las interacciones sociales, sus causas y efectos en el individuo. Trata de conocer cómo las personas son influenciadas por su entorno social. La principal premisa de la psicología social es que parte del comportamiento humano está regulado por ciertas normas sociales, las cuales pueden estar presentes incluso cuando nos encontramos a solas. Por lo tanto, nuestra forma de actuar surgirá de la mezcla de nuestros estados mentales con las situaciones sociales en las que nos vemos inmersos. Esta disciplina se encarga de estudiar muchos fenómenos distintos, como la influencia del grupo en el individuo, los factores que influyen en la persuasión, el altruismo, las relaciones de amistad e incluso el amor. ¿Qué estudia la psicología social? Objeto de estudio. La psicología social es una disciplina que utiliza métodos científicos para entender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de cada individuo son influidos por la presencia de otras personas. Esta disciplina trata de entender cómo nuestros comportamientos individuales son modificados por el entorno en el que tienen lugar. Nos comportamos de una forma u otra dependiendo de con quién estemos, cuál sea nuestro papel en el grupo o cómo nos percibimos en relación a los demás. La psicología social también trata de entender la manera en la que vemos a otras personas y cómo esto puede modificar nuestro comportamiento. La idea no es comprender nuestra manera de actuar a nivel académico, sino aprender a modificar conductas y a paliar los efectos negativos de los grupos en nosotros. Por ejemplo, uno de los ámbitos en los que más se ha centrado la psicología social en los últimos años es en entender por qué los jóvenes empiezan a fumar o beber a pesar de estar conscientes de los peligros de estas conductas. Si se logra entender cómo influye el grupo de referencia en esta situación, será posible disminuir la aparición de este problema. Áreas de la psicología social. La psicología social abarca potencialmente el estudio de cualquier campo en el que pueda existir la influencia de otra persona o grupo. Por lo tanto, la cantidad de materias que se pueden examinar desde esta disciplina son casi infinitas. Sin embargo, en la práctica existe un número determinado de ámbitos en los que se han centrado las investigaciones de esta disciplina. A continuación veremos brevemente en qué consisten los más importantes de ellos. Conformidad. ¿Qué nos lleva a actuar de la misma manera que nuestro grupo de amigos o familiares? ¿Por qué algunos individuos tienden a seguir las normas sociales todo el tiempo, mientras que otros se rebelan contra ellas? ¿Qué factores influyen en nuestras decisiones sobre si nos comportamos de acuerdo a lo que el grupo espera de nosotros o no? La conformidad es un tipo de influencia social que implica un cambio de creencias o de comportamientos, de tal manera que encaje mejor con un grupo de referencia. Su estudio es uno de los ámbitos más importantes de toda la psicología social. Obediencia. La obediencia es una forma de influencia social en la que un individuo actúa en respuesta a una orden que le ha dado otra persona, que normalmente es una figura de autoridad para él. Se asume que para que exista realmente obediencia, el sujeto no habría actuado de la misma manera de no existir la orden. Este campo de estudio tuvo su principal auge tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentaba comprender ¿cómo habían podido producirse los horrores perpetrados en la Alemania nazi a manos de personas que en otros contextos habrían podido llevar una vida totalmente normal? Autoconcepto. Aunque a primera vista pueda parecer extraño, la psicología social también estudia nuestro autoconcepto. Se trata de la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, nuestras creencias sobre cómo somos realmente. La clave es que esta visión de quiénes somos está muy influenciada por nuestros grupos de referencia. Discriminación. Otro de los campos más estudiados por la psicología social es el de la discriminación, en base a factores como el sexo, la etnia, la orientación sexual, la edad o el país de origen. Casi todas las formas de discriminación están basadas en estereotipos y prejuicios, que se derivan de la manera en que percibimos a distintos grupos de personas. Los prejuicios incluyen comportamientos cognitivos, pensamientos, emocionales y de comportamientos. Su estudio es fundamental para aprender a paliar sus peores efectos y a comprender por qué se forman. Relaciones personales. ¿Qué hace que formemos una amistad duradera con una persona en vez de con otra? ¿Por qué nos enamoramos y cómo se desarrolla este sentimiento?
¿En qué se diferencia la relación con nuestros padres a la que tenemos, por ejemplo, con nuestro jefe? La psicología social trata de responder a todas las preguntas y a muchas más. El tipo de relaciones que desarrollamos y la manera en que evolucionan está muy influenciado por el contexto social en el que vivimos. Por eso, la comprensión de esta influencia es fundamental para entender uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas. Comportamientos sociales. ¿Por qué algunas personas ayudan a desconocidos aún a riesgo de su propia vida, mientras que otros agreden y atacan a los demás sin provocación? Comprender por qué nos comportamos de determinada manera con otras personas es uno de los campos de estudio más importantes de toda la psicología social. Representantes de la psicología social. Muchos han sido los científicos e investigadores que han contribuido al desarrollo de la psicología social como ciencia. A continuación veremos algunos de los más importantes. Floyd Allport. Se considera a Allport como uno de los fundadores de la psicología social experimental. Esto se debe en parte a su rigor técnico y su énfasis en medir todas las variables lo mejor posible. También es conocido por escribir el libro Social Psychology, que llegó a conseguir 13 reediciones durante los siguientes 50 años a su publicación. Solomon Asch. Este psicólogo social es especialmente conocido por sus experimentos sobre conformidad. En un ambiente de laboratorio, mostró que la mayoría de las personas serían capaces de cambiar su opinión a una que saben que es incorrecta con tal de estar de acuerdo con un grupo de referencia. También inspiró algunas investigaciones sobre la obediencia. Leon Festinger. La aportación más importante de este psicólogo fue la teoría de la disonancia cognitiva. Se trataría de un malestar provocado por una inconsistencia entre nuestro comportamiento y nuestras creencias. Según este autor, mucho de lo que hacemos está encaminado a reducir nuestras disonancias cognitivas. Kurt Lewin-Kurt. Lewin fue uno de los primeros proponentes de la investigación dinámica y es considerado por muchos como uno de los fundadores de la psicología social moderna. Su principal teoría era que nuestro comportamiento está determinado tanto por factores internos como sociales, que hay que aprender a separar para entender a las personas. Stanley Milgram. Es especialmente conocido por sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad, que han sido incluso representados en varias películas y documentales, y le hicieron convertirse en uno de los psicólogos sociales más famosos de la historia. Sin embargo, también realizó otras aportaciones al campo, como la teoría del mundo pequeño,